¿Qué perfume estás usando hoy? Yo llevo una fragancia que va a llegar próximamente al mercado español. ¿Queréis conocer todo de ella? Quedaros. Hermès H24. Hacía ya muchos años que Hermès no hacía un lanzamiento masculino de renombre, y había mucha expectación. En el 2006, Terre d'Hermès tuvo un éxito inusitado, una fragancia cítrica, terrosa, madura, elegante, que definió la masculinidad. En este 2021 han querido dar otra dimensión a lo masculino y redefinir el perfume del hombre contemporáneo. Todos esperábamos un golpe en la mesa de Hermès. ¿Lo han conseguido? Si algo tengo claro es que es una fragancia que va a crear cierta controversia. Pero si tenemos en cuenta el enfoque que le han dado, pienso que sí. Vamos a ver el porqué. La casa ha querido arriesgarse y decir, H24 es la fragancia del hombre actual. Una fragancia muy diferente a Terre d'Hermès, con el riesgo que eso supone. Pienso que H24 ha llegado para cambiar conceptos, sobre todo en el sector de diseñador. Pienso que es una fragancia con la que han querido hacer más fina esa línea que separa lo masculino de lo femenino. Es masculina, pero se acerca mucho más al unisex. En mi opinión personal, esto es un floral, pero camuflado. Y lo han hecho muy bien. Tiene una parte floral importante, y definir esto como masculino es rompedor. La gracia que tiene esta fragancia es que esa parte floral está tan bien acompañada y tan bien equilibrada que no va a asustar a los que son poco amigos de lo floral. Tiene una salida muy refrescante, con una parte cítrica y una fugaz parte frutal un poco dulce que da sensación como de higo. En su salida también sentimos una nota verde potente que se va atenuando según se va desarrollando la fragancia. Va adquiriendo nuevos matices, pero acompaña de principio a fin. Cuando esa salida chispeante va suavizándose, va cogiendo protagonismo la parte floral, en donde vamos a encontrar el narciso y algunas facetas rosáceas. Aunque pienso que la parte floral juega un papel fundamental, no destaca, por lo que es muy fácil de usar. En la parte más central vamos a encontrar la salvia, que es una nota bastante importante en la composición. También vamos a encontrar palisandro y esclareno, que aportan unas sensaciones amaderadas que encajan muy bien con la composición por su sutilidad. Aparte, el esclareno tiene esa sensación metálica que le da ese toque moderno que tanto se busca en las fragancias últimamente. Esta fragancia también tiene un ligero toque dulce, pero va más por lo floral y por el haba tonka que también acompaña de una forma ligera. Por lo ya mencionado, no creo que nadie que la pruebe por primera vez vaya a pensar ¡qué rompedor, qué arriesgado! Es más, a los que son fans de Terre d'Hermès, creo que les va a defraudar un poco en la primera olida. Lo más probable es que penséis, huele bien, pero sin más. Pero hay que probarla varias veces y escarbar un poco en su superficie para ver lo que tiene realmente esta fragancia. Y al escarbar más, creo que sí han corrido cierto riesgo, aunque también creo que va a funcionar bien. De su creación se ha encargado Christine Nagel, que ya ha trabajado con Hermès últimamente. Con fragancias como Terre d'Hermès, Eau Intense Vetiver, también tiene fragancias como Jo Malone, Good Say, and Sea Salt o Narciso for Her. No solo se han adaptado a los nuevos tiempos con su olor, su packaging es minimalista, con líneas aerodinámicas. Su base es romboide. Trata de dar un aspecto urbano, pero respetando al medio ambiente, ya que su packaging es reciclado y reciclable. Es muy minimalista. Tapón con tonos metálicos. Ya hemos visto esa apuesta por lo eco-friendly en casas por ejemplo como Loewe. También se han apuntado al refill como ya hemos visto en otras fragancias últimamente, para así poder rellenar sus botellas. En definitiva, una propuesta que se adapta a los nuevos tiempos. Si Terre d'Hermès era una fragancia seria y madura, esta H24 es más juvenil y desenfadada. Creo que su terreno es momentos informales y el día a día. Si quieres algo elegante, pienso que no es la mejor opción. En cuanto a performance, es un eau de toilette. En mí la duración ha sido normalita, unas 6-7 horas, estirando un poco. Aunque al principio se siente bien, luego va bajando bastante. Y es de esas fragancias que conforme va pasando el tiempo, parece que ya no se siente mucho, pero de vez en cuando te llega como una rafaguilla para decirte ¡hey! Que estoy aquí todavía. Si te cae en ropa aguanta bastante bien, así que diría que el performance no es malo, pero no destaca tampoco. En definitiva, creo que habrá personas que quedarán un poco defraudadas porque esperarán otro tipo de fragancia. Pero en mi opinión personal, en un mercado que está copado por replicar lo que ya funciona, sacar flankers y hacer más de lo mismo, Hermès ha tomado ciertos riesgos, por lo que creo que es una fragancia original, diferente e interesante. Se nota que tiene calidad, tiene un olor muy agradable y os aseguro que es adictiva, porque esta fragancia cuanto más la usas, más te gusta, os lo garantizo.
Por lo tanto, en mi opinión, sin ser una fragancia impresionante, es lo que más me ha gustado últimamente en el sector de diseñador. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradecería vuestro apoyo. Suscribiros. Y nada, espero que os cuidéis mucho y nos vemos próximamente.